Fate Stay Night empezó como un videojuego para adultos que con el correr de los años se fue adaptando a un público menos adulto, pero que todavía conservaba un lado siniestro y oscuro de la magia, algo que solamente los magos de ese mundo entendían y se sumergían para obtener el tan ansiado Santo Grial y así poder cumplir un deseo que siempre los motivó a seguir en pie. Pero para eso necesitaban la ayuda de sus familiares o sirvientes, entes de diversas épocas de la historia humana que bajo una clase que los distinguía respondían al llamado de un mago, su amo. Eso vendría a ser un resumen rápido y sencillo, dejando de lado muchos detalles del lore oficial, de lo que daría base a una gran franquicia que hasta el día de hoy sigue en pie, sacando en sus videojuegos y adaptaciones más historias, más personajes, entre todos ellos los renombrados sirvientes, que vendrían a ser figuras históricas, mitológicas y de leyendas de diversos momentos históricos de todo el mundo, lo cual abarca muchísimas regiones, incluyendo diversas civilizaciones, reinos e imperios que dieron forma a nuestra historia tal como la conocemos. Ya he hablado de Fate Stay Night, de sus 3 rutas y de Fate Zero en mi canal. Les voy a ir dejando los links para que lo vean y luego den sus opiniones al respecto. También, y como siempre les digo, que si mis videos les gustan pueden darle like al mismo y suscribirse para seguir dándome todo su apoyo. No cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bueno, como no soy un conocedor total de la historia, tampoco soy un profesional o un profesor universitario, pero sí me da curiosidad conocer los diversos momentos que marcaron la historia o bien conocer la historia de una determinada región o civilización. Y teniendo en cuenta esos conocimientos que tengo, los quiero comparar con lo que sabemos de estos sirvientes de la serie para descubrir hasta qué punto están fielmente representados. Porque con el correr de los años fueron agregando más personajes y mientras más personajes agregan, más se van a la mierda. Digamos que hasta Fate Zero estuvieron más fielmente a lo que nos cuentan en los libros de historia o en los mitos y leyendas que lo que vinieron después. Entonces, he aquí la pregunta, ¿tienen algo de cierto las cosas que se demuestran y cuentan de estos héroes al cual conocemos en la serie como sirvientes? Quédate ahí que en este video te lo voy a demostrar. Todos conocemos la historia de este legendario rey que gobernó en tierras británicas. Según registros históricos se trata de un caudillo britano-romano que dirigió la defensa de la isla de Bretaña contra las invasiones de los sajones a comienzos del siglo VI. Pero estoy más que seguro que todos lo deberán conocer por las leyendas de este rey. La espada de Excalibur, la dama del lago, los caballeros de la mesa redonda. Hay gente que sigue cuestionando sobre si este fue un personaje histórico real o si es meramente un personaje ficticio, inventado, pero basándose en alguien real. Pero quedémonos con la representación de la serie del 2006. Lo primero que vemos es que el rey que todos conocemos no es un hombre, es una mujer, caucásica, valiente, de estatura promedio y de carácter noble. Entonces, Emma, con tu gran sabiduría acumulada en tu cabeza, ¿el rey Arturo fue una mujer? No. En todos los registros históricos, leyendas y relatos mitológicos de la isla británica, el rey Arturo siempre fue mostrado y descrito como un hombre. Pero es verdad de que en los últimos años hay todo un movimiento en los escritores de novelas en que buscan cambiar el sexo de este héroe. Pero si nos remitimos a la historia y a las leyendas, nunca fue una mujer. Es cierto que tenía 2 espadas. La verdad, detrás de todo esto podría ser que sí, si tenemos en cuenta que no fue Excalibur la espada que Arturo quitó de un trozo de mármol a sus 24 años, acto que después lo coronarían como rey. Repito, no fue Excalibur la espada que sacó del mármol, ni siquiera era una piedra, era mármol. Y que después de una derrota por haber roto la espada, el mago Merlín acompaña a Arturo hacia un lago donde en el fondo de ese lago se encontraba en un castillo la dama del lago, Nimue.
Esta mujer guardaba, ahora sí, la maravillosa, legendaria y mítica espada Excalibur, que se la terminó obsequiando. Es más, Nimue le advierte al rey que guardara bien esta espada, ya que no iba a morir en combate si la llevaba consigo, pero le advirtió que llegaría un día una mujer en quien confiaría y se la terminaba robando, cosa que terminó sucediendo. No cabe duda que es un estúpido. Y después, en un combate, Arturo pierde la vida. Tras eso, debían devolver esa espada a la Dama del Lago, algo que se nos demuestra al final de la serie. Fue un momento muy emotivo, la verdad. ¿Es verdad que Arturo usaba viento en una espada para ocultar su verdadera identidad? Eso es más que nada un justificativo que encontraron los guionistas en la serie para ocultarnos a nosotros los espectadores de quién era en realidad ese sirviente. En ningún lado de la leyenda se comenta que Arturo pudiera controlar a voluntad el viento, ni que arrasaba tropas enemigas enteras con su espada Excalibur. Lo que sí es cierto, y puede que se lo hayan tomado para inspirar en Excalibur, es de que todo aquel que tuviera su vaina no pudiera morir, caso que vemos con Iris Biel en Fate Zero y Shiro Emiya en Fate Stay Night. O sea, no, el rey Arturo no usaba viento ni nada por el estilo, por más de que las leyendas siempre combinen cosas fantasiosas de mitología celta y cosas de británicos, pero no, jamás usó. ¿Qué tan realista es su armadura? Bueno, de entrada vemos una armadura y vestimenta tradicional que usaban los caballeros en tiempos medievales, muy del siglo XIII, cuando en realidad se nos comenta que el rey Arturo combatió a los sajones en el siglo VI. Hay mucha diferencia de años, es decir, que si debemos tener en cuenta los tiempos que transcurrían y que eran más romanos que británicos, el rey Arturo debería tener una armadura militar romana. ¿Acaso no lo viste venir? Pero muchos de nosotros llevamos en nuestro subconsciente a este rey Arturo con armadura medieval. ¿Y a qué se debe esto?, dirán ustedes. Bueno, eso se lo debemos a los artistas de la Edad Media que representaban a este rey con los atuendos característicos de la época en que ellos vivían, no en la época que pasó. Pero bueno, digamos que los creadores tomaron sus licencias y sus libertades artísticas para mostrarnos a Arturia de Pendragón con la armadura que la caracteriza. A nadie le importa. Como les fui mostrando, hay algunas cosas que son ciertas y hay otras que los creadores se tomaron sus libertades para alterar un poco la historia de sus personajes y así construir el lore que todos conocemos de Fate Stay Night. O sea, no hay que tomárselo a pecho porque es ficción y ya. Y si te llegas a quejar, sos un retrasado. Estás avisado. Bueno, sigamos. Bueno, este personaje es tan solo la versión adulta y madura de Shiro Emiya, y como pertenece al lore de la serie y no está basado en alguien que existió de verdad, lo descartamos y sigamos con el siguiente personaje, pese a que me estarán diciendo que juntó sus fanáticos con el correr de los años. No me voy a centrar en el personaje porque tendría que estar hablando del protagonista. Cosa que si quieren saber más de él tendrán que ver todos los videos en donde analizo la serie y luego regresen a ver este video, ¿ok? Sigamos. Cuchulainn es el héroe mitológico irlandés más famoso y renombrado, cuyo nombre originario era Setanta. Pero tomó el otro nombre por un evento que lo hizo resaltar. De niño iba visitando a su padre adoptivo a la casa del herrero Culann, y en la entrada había una gran perra que lo atacaba. Entonces, el héroe mató a esa perra y prometió pasar el resto de sus días custodiando esa puerta hasta que una de sus crías llegara a la edad adulta y poder seguir así con el trabajo. Razón por la que en varios lugares este héroe se lo apodaba el perro de Culann. Hasta fue bautizado en cierto momento como el Aquiles irlandés. Veamos más a fondo este personaje. ¿Es cierto que portaba esa lanza? La lanza se llamaba Gaebolg y fue instruido por la diosa Skatach en el uso de esa arma. Una arma cuya punta estaba maldita, ya que siempre atinaba al corazón del oponente, tal cual como se lo demuestra en la serie, por lo que sí, es cierto. También es cierto lo que comenta Archer en la serie. Cuchulainn era conocido por ser un guerrero tan feroz que era aterrador, se transformaba en un monstruo y que no podía reconocer amigos de enemigos, por lo que todo el mundo le tenía miedo y le mostraba sus respetos, para no ofenderlo, claro.
¿Qué tan realista es su apariencia? No tiene nada de realista. Digamos que tuvo varias interpretaciones según el artista que lo ilustraba, por lo que su apariencia es algo a debatir y queda a decisión de quien lo dibuje. Acá no me voy a meter. Sigamos. Creo que todos conocemos a Medusa. En griego antiguo, Medusa significaba guardiana o protectora, capaz de convertir en piedra a quien mirase a sus ojos fijamente. Figura que en los últimos años tomó mucha relevancia porque sus orígenes incluía una violación de parte de un dios mitológico y de una consecuencia que la terminó perjudicando. Digamos que tomó relevancia dentro del feminismo y de todas las gárgolas que existían en la mitología griega, Medusa era la única mortal. Veamos qué cosas ciertas tiene la mitología con la serie. ¿Es verdad que podía convertir en piedra a quien la mirara fijamente a sus ojos? Sí, y eso queda demostrado no en la serie del 2006, pero sí en las películas de Heaven Fields. De hecho, en los videojuegos también aparece mucho esa capacidad de Medusa. Ahora, ¿por qué Medusa es tan rica? Bueno, eso es cosa de los creadores de la novela. Originalmente en la mitología tenía la mitad de la cintura para abajo, cuerpo de serpiente, y la mitad para arriba del torso de una mujer humana. También llevaba consigo serpientes como cabello. De hecho, en la película Heaven Fields, ese cabello ondado y tan largo que tiene Ryder empieza a serpentear, a moverse de un lado a otro como si fueran serpientes. Era una adaptación original a mi parecer del mito. Y de la apariencia como creador, cada uno lo puede hacer a su manera y como se le dé la relagada gana. A ver, de vuelta, no me voy a meter en ese asunto. Criterio personal. ¿Es cierto que portaba cadenas? No. Al menos no en la mitología. En la mitología se nos asegura que usaba solamente sus filosas garras de metal y afilados colmillos. En la película Furia de Titanes la vemos usando un arco y varias flechas. Pero sí en la serie le metieron eso de que usaba cadenas como excusa para usar su habilidad como Rider, aquel que cabalgaba en el campo de batalla. De hecho, tanto en la serie como en otras adaptaciones, Ryder montaba lomos de Pegaso, el famoso caballo con alas de la mitología. Ahora, ¿es verdad que criaba y cuidaba a todas las bestias antiguas como se menciona en la serie? No, de vuelta, esa fue una excusa de los creadores de la serie, otra vez para demostrar su capacidad como héroe de la clase Ryder. Sí es cierto que vivía con sus otras dos hermanas, Steno y Euriale. Estas hermanas hacen su aparición en el videojuego Hollow Ataraxia, pero no se menciona más que eso. Medea era la hija del rey de la Colquidia, la ninfa de Idia en la mitología griega. Hace su aparición en el relato de Jasón y los Argonautas, y es un personaje que causó mucho interés en los creadores de la serie, razón por la cual en Unlimited Blade Works hacen mucho énfasis en su historia. Veamos qué tan cierto tiene el lore de la serie con la mitología. ¿Es verdad que Medea era una bruja? En parte sí, pero el término específico es hechicera. De hecho, durante mucho tiempo fue el arquetipo de bruja en la ficción, pero en la serie se pasaron de la raya al mostrarnos a Medea como una experimentada en la magia, que tenía todo el conocimiento del mundo y de la historia y que tenía consigo un báculo. Algo estereotipado, pero no podemos dejar de pensar en un mago sin su báculo o sin su varita. Y ya que se nombraban estos artilugios en el antiguo Egipto, tranquilamente y a mi parecer también los habría en la antigua Grecia. ¿Es verdad que era una mujer tan temida? Sí, en varias representaciones se la describe como una mujer bárbara, traicionera y vengativa. ¿Conocen acaso el síndrome de Medea? Quédense ahí que se los explico. Medea, por amor a Jasón, abandona Colquidia renunciando a todo, y cuando digo todo es hasta su reputación de princesa. Se despoja de todas sus ropas para convertirse en una esposa fiel. Pero le quedaba solamente la magia y la inteligencia, tal es así que la tripulación la empezó a describir como la mujer de ojos brillantes. Joder, qué miedo. Pero a la vista de los griegos, Medea era una extranjera, una bárbara, y eso fue lo que hizo persuadir a Jasón para repudiarle y casarse con otra mujer.
Entonces Medea se vuelve salvaje e irracional y es acá donde por venganza y fuera de sí mata a sus hijos que tuvo con Jasón y al mismísimo Jasón. Y con este síndrome se justifica las madres infanticidias. Vaya locura, ¿no? ¿Es verdad que podía volar y teletransportarse, incluso cambiar de forma? No. Eso es una invención de los creadores de la serie para mostrarnos que es alguien a quien debemos temer por lo peligrosa que es como maga. Pero no se menciona en ningún lado de la mitología que pudiera volar, ni cambiar de forma, y eso. No. ¿Es verdad que tenía orejas largas? No. Otra vez, fue una invención de los guionistas para justificar el repudio y odio que tenían los griegos hacia su persona, como para mostrarla que era diferente a los humanos. ¿Llevaba consigo un arma tan peligrosa que podía romper el contrato entre sirviente y amo? No, de vuelta, fue otra invención que se lo sacaron de la chistera los guionistas para demostrar que era una maga a quien debemos temer. Medea usaba la magia, nunca usó un arma, incluyendo cuando cometió asesinatos. Otro personaje distinguido en el folclore popular es Heracles, o Hércules como lo llamaron los romanos. Y es cierto de que es el hijo del dios Zeus y de la mortal Acmena, y que fue considerado por los griegos como el dios protector de la honradez comercial, del suelo y de los ejércitos. Entonces, ¿por qué ese cambio de imagen en la serie? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué nos lo enseñan como un berserker? Partamos de la idea del concepto de berserker. El berserker era un guerrero vikingo que combatía semidesnudo, cubierto de piel de animal salvaje y que gracias a un hongo o a un alucinógeno combatían sin conocer el dolor. Eran tan feroces y salvajes que lo confundían con una bestia, dando temor al enemigo y a los ojos de los propios compañeros, porque se lanzaba al ataque sin conocer a aliado de enemigo. Con esa idea en mano vayamos a Heracles y justificaremos esto en su mitología, esa decisión artística. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En la mitología es la diosa Hera, esposa del dios Zeus, quien provoca un ataque de locura a Heracles, lo que incitó a matar con sus manos a su mujer, a sus hijos y a sus 2 sobrinos. Los creadores tomaron esa parte del relato y continuaron inventándose de que no pudieron frenar su avance, y para despistarlo decidieron enviarlo a misiones suicidas con tal de quitárselo de encima. Aquí hay una parte que es verdad y se justifica con lo siguiente. ¿Es verdad que Heracles consiguió la inmortalidad como se dice en la serie? No, en la serie se muestra que Hércules tiene más de 12 vidas. Esas 12 vidas son las 12 misiones o trabajos que fueron encargados a este héroe. En la serie se justifica que los dioses en recompensa le ofrecieron una vida extra por cada tarea que iba cumpliendo, o sea, 2 en total. Estas tareas consistían en luchar contra animales y seres fantásticos o tareas que pasaban lo inhumano, como soportar el peso del mundo, tarea que se lo encargó a Atlas luego de mentirle, y así sucesivamente. ¿Es verdad que siempre llevaba una gigantesca espada como lo enseña en la serie? Eso nunca se justifica en la mitología, pero podemos llegar a imaginarnos que sí, que debía portar en algún momento algún tipo de arma para superar todas las tareas que mandaban al héroe. De ahí el tamaño y el aspecto es cosa de los artistas. A mí no me tiren la culpa. Pocos conocen a este personaje. Sasaki Kojiro fue un destacado espadachín japonés entre el periodo Sengoku y el Edo. Es famoso porque se enfrentó a muerte contra Miyamoto Musashi en 1612. Pero en la serie nos lo demuestran de otra manera, como que jamás existió, y que es la creación de un artista en una de sus leyendas, y como trascendió en la historia, muchas personas empezaron a creer que de verdad existió alguien así. Pero sigamos. ¿Es verdad que Sasaki usaba una katana tan larga? Sí, su hoja medía más de 90 centímetros a comparación de los 70 centímetros que tenía una katana normal. Era una bestialidad, y aún así consiguió ser muy diestro, un buen maestro controlándola, dando como resultado ataques inusualmente rápidos y precisos, lo que me lleva a lo siguiente. ¿Es verdad que tenía un ataque llamado el corte de la golondrina giratoria?
Sí, aunque usted no lo crea, el Tsubame Gaeshi fue bautizado así porque simulaba el movimiento de la cola de la golondrina en pleno vuelo. Se trataba de un corte feroz y rápido, pero no precisamente para matar a una golondrina como lo comentan en la serie, sino que buscaba imitar su vuelo, solo eso, imitar. Digamos que esta representación del personaje en la serie no tuvo cambios o modificaciones que digamos. De hecho, tanto su apariencia como su vestimenta van muy bien de la mano al momento histórico de su supuesta vida en la historia, por lo que este personaje es un aprobado rotundo. Y llegamos al último héroe, y no es nada más ni nada menos que el mismísimo Gilgamesh, el primer héroe para muchos historiadores antiguos. Fue conocido como Istúbar en la ciudad sumeria de Uruk, donde él gobernaba. Alcanzó la fama mundial gracias a la epopeya, al poema en donde él es protagonista, considerado como el primer poema de toda la historia mundial. Pero ¿qué tan de cierto tiene la mitología, el poema, con lo que nos dice en la serie? Lo vamos a averiguar. ¿Es cierto que llevaba una armadura dorada? No, al menos nunca se especificó que llevara una armadura. En sus muchas representaciones siempre se lo demuestra a Gilgamesh con una vestimenta típica de la región, de la época antigua, con algunos ornamentos extra como para darle más aire de ser el monarca de la región y no un ciudadano común y corriente. Se podría decir que esta representación es más fiel a esta otra, pero aún así esta representación tiene sus fallos. Pero dejémoslo a un lado y sigamos con el análisis. ¿Es cierto que llevaba una espada poderosa llamada Ea? No, es otra invención de los creadores de la serie como para mostrarnos, este es un enemigo poderoso y temible a quien nuestros protagonistas tienen que vencer al final. De hecho, te tiro un par de curiosidades. Primero, el nombre del arma lleva el nombre de un dios antiguo, Enki, que en tierras asirias fue bautizado como Ea. Este era el dios primitivo del agua y de la vida, y el creador de la humanidad para las civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Segundo, el poder que tiene el arma, llamado Enuma Elish, son un conjunto de tablillas que conforman el mito de la creación del universo y de la Tierra, no de la humanidad. Eso vendrían un par de tablillas de arcilla más adelante. ¿Es verdad que usaba la puerta de Babilonia para sacar su temible armamento? Para empezar, es obvio que no, y es una contradicción muy grande porque Sumeria y Babilonia tienen muchos siglos de diferencia, por lo que jamás coincidieron los años en los que supuestamente este héroe gobernaba Uruk, que quedaba en Sumeria. Segundo, eso de que todos los reyes y héroes le ofrecían los obsequios valiosos a Gilgamesh como el primer monarca de la historia es un verso tan grande como la promesa de un político en plena campaña. Para empezar, hubo varios reyes y líderes antes que Gilgamesh, por lo que él no fue el primer monarca de la humanidad. Y eso de que le daban regalos valiosos como armas, joyas... No, nunca es mencionado, ni en los libros de historia, ni en la mitología, ni en su poema, ni en ningún lado. Y el nombre de Puerta de Babilonia viene justamente de la Puerta de Ishtar, construida por el rey Nabucodonosor II en Babilonia, año 500-700 a.C., muchísimo después de la existencia de Gilgamesh. ¿Qué tan cierto era su carácter de arrogante y superior? Bueno, eso es más que nada una licencia que se tomaron los creadores como para decirte, mirá, este tipo es malo y hay que odiarlo. Pero debemos encontrar una justificación muy parecida en su epopeya. Resulta que hubo un tiempo en el que Gilgamesh, mientras gobernaba Uruk, molestaba a los ciudadanos, vandalizaba casas, se acostaba con todas las mujeres, no importa si estaban casadas o no, se iba a joda, pateaba tachos de basura, golpeaba ancianas, Electro, house, demencia, locura, droga. mitológicamente hablando. La gente estaba harta, razón por la cual el dios Enki crea un Enkidu para que luchara contra él y lo venciera. Pero el plan salió mal, ya que después de combatir estos dos se hicieron amigos y algo más, sí. Pero la figura de Enkidu es importante porque con su muerte Gilgamesh emprende una búsqueda de la tan ansiada inmortalidad y ahí se encuentra con Utnapishtim, el Noé para nosotros.
que le comenta que después de sobrevivir al diluvio universal con su familia, los dioses le concedieron la inmortalidad, y este lo termina ayudando a localizar la planta que devuelve la juventud. Pero en el retorno a Uruk, el héroe pierde esa flor mientras tomaba un baño, porque una serpiente se lo terminó robando, y con eso los sumerios justificaron el cambio de piel de estos reptiles, porque parecían que rejuvenecían por acción divina. Y con todo esto llegamos al final de este análisis. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco más de historia y de mitologías, además de anime y de videojuegos, claro. Hay que nutrir un poco el cerebro. Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, denle like al video, compártanlo con sus amigos y amigas, y si todavía no se suscribieron al canal, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y no se olviden de visitar mi Instagram, donde subo más contenido, y la plataforma morada, planeo hacer streamings semanales. En fin, yo soy el Emanu, esto fue La Choza del Ema y me despido, hasta el próximo video.